Hacía solo una hora que el sol había salido de las entrañas de una inhóspita selva y comenzaba su ascenso por el cielo despejado, cuando el tren de aterrizaje de una pesada aeronave levantó una inmensa cortina de polvo al hacer contacto con lo que parecía ser una pista de aterrizaje en un pequeño aeropuerto no muy apto para el aterrizaje de ese tipo de aparatos y ubicado en medio de una gran cantidad de casuchas de paredes levantadas con barro amasado con los pies y las manos de sus dueños. Los techos que los protegían de la lluvia y el sol los habían elaborado con enormes hojas de palmeras que abundaban en la espesa selva que rodeaba a la población colombiana igualmente pequeña, llamada Capurganá, ubicada muy cerca de la frontera con Panamá. Los habitantes en su mayoría eran de raza negra, ojos inquietos, piel reseca y labios agrietados por las altas temperaturas del lugar. Se trataba de gente humilde, trabajadora, forjadores de sueño y amigos de la paz, pero obligados a vivir en medio de lo que pronto se convertiría en un campo de batalla. Como si ya lo presintieran, salían tímidamente de sus chozas, desconfiados ante la visita de aquellos extraños que llegaban aquel día sin invitación alguna y armados hasta los dientes. Aunque olvidados por el gobierno, aquellos hombres y mujeres se las arreglaban para vivir de las bondades de la tierra, de la pesca y la cacería. Allí cerca de la pista y alrededor de la pequeña población, por lo menos 200 militares esperaban a que la aeronave aterrizara mientras custodiaban 4 helicópteros, 2 de ellos tipo Black Hawk, también donados entre los paquetes de ayuda de los americanos y usados para transportar personal militar en operaciones de alto riesgo. Los otros 2 eran del tipo artillados, cuya misión consistía en atacar al enemigo con sus ametralladoras capaces de partir en 2 a un ser humano, gracias a su poderosa munición calibre .50, y de esta manera facilitar el aterrizaje y desembarco de las tropas en zonas de combate o dominadas por el enemigo. En cuestión de minutos, el enorme avión aterrizó en medio de un ruido ensordecedor, dejando tras de sí una gigantesca nube de polvo. Luego de detenerse al final de la pista, la enorme puerta trasera se abrió y los hombres del comando descendieron del avión con rapidez y en perfecta coordinación. Caminaban como robots, como las máquinas en las que habían sido convertidos, erguidos, con la mirada puesta en la nada y al mismo tiempo como si pudieran verlo todo sin necesidad de mover la cabeza en una dirección en especial. Lo que los rodeaba en ese momento parecía no importarles. En sus mentes no existía otra cosa que la misión que los había llevado a aquel inhóspito lugar, así que sin contratiempos se dirigieron de inmediato hacia los helicópteros. Mientras caminaban sobre la improvisada pista, sus movimientos eran seguidos por las miradas llenas de asombro y admiración de los militares que allí se encontraban, y al menos un centenar de pobladores que horas antes habían corrido hacia la pista, atraídos por el fantástico espectáculo que brindaban los helicópteros en los que habían llegado los primeros militares, algo que la mayoría no había visto antes, y más aún sorprendidos se quedaron tras el sobrevuelo y posterior aterrizaje del gigantesco pájaro de metal. Los moradores de aquel apartado rincón de Colombia no habían tenido antes la visita del ejército, y en la zona imperaba la ley del más fuerte. En ocasiones la imponían los grupos armados, ya fueran guerrilleros, autodefensas o traficantes, y en otras solo bastaba con poseer un arma para tener la ventaja sobre aquellos indefensos hombres, mujeres y niños. Por eso, algunos de los habitantes, apostados alrededor de la pista y separados de ella solo por una malla de escasos 2 metros de altura, comentaban entre sí acerca de la extraña presencia de los militares en aquel olvidado rincón. Los niños sin camisa y con sus grandes barrigas al aire eran los más entusiasmados y disfrutaban del espectáculo en medio de un gran alboroto, dando saltos y aplaudiendo inocentemente, sin siquiera imaginar que el ave de acero transportaba en sus entrañas a los mensajeros de la muerte. La semilla del mal había sido sembrada en sus tierras, y aquellos hombres estaban allí para erradicarla,
aunque eso significara regarla con sangre de hombres, mujeres, ancianos y niños. Lejos estaban de imaginar que con el tiempo los cadáveres que nadie reclamaría se iban a convertir en el abono que haría germinar una nueva semilla, aún peor que la que pretendían eliminar. Esa era la maldita semilla de la guerra. Ya nada volvería a ser igual, y con el tiempo tendrían que abandonar sus tierras para convertirse en desplazados, hombres sin hogar, sin un futuro y a la espera de un mañana que nunca llegaría. Un mañana que hasta el día de hoy agoniza lentamente y sin remedio. Muchas otras regiones del país ya lo habían vivido. También tuvieron la visita de aquellas aves de acero y sus mensajeros de la muerte, y con ellos llegaron para quedarse la desolación, la tristeza. Una guerra que los confinó a vivir con miedo y en la absoluta miseria, o a huir a lugares en donde nadie los querrá jamás, hasta convertirse en extranjeros en su propio país. Los militares que aguardaban allí tampoco se querían perder de ningún detalle, por eso también corrieron en busca de un buen lugar desde donde verlo todo, pues muy pocos eran los que tenían el placer o la desdicha quizás de ver a aquellos implacables comandos en plena acción. Eran muchos los testigos de aquellos acontecimientos que permanecían mudos, expectantes, sin siquiera parpadear. Pero hubo algunos, quizás los que conocían mejor las historias detrás de aquellos hombres, que levantaron la mirada al cielo y en su interior, a su modo, elaboraron plegarias para pedirle a Dios Todopoderoso por las armas de los que muy pronto se convertirían en la presa de aquellos cazadores de humanos. Tal vez en sus oraciones solo pedían para sus víctimas una muerte rápida, digna de cualquier hombre o mujer, sin importar sus errores, sin importar sus pecados, o por muy horrendos que fueran sus crímenes. Aunque de sobra sabían que quizás todo era en vano, pronto empezaría la cacería y la suerte ya estaba echada. Fuera quien fuera la presa tendría que morir. La manera sería lo que menos importaría. Lo realmente importante era aquella legendaria frase que llevaban en sus mentes como un tatuaje imborrable: no testigos, no sobrevivientes. Seguramente las plegarias hubieran ido en otra dirección si de antemano hubiesen sabido que aquellos guerreros no iban en busca de una presa cualquiera, sino nada más y nada menos que en busca de la leyenda de leyendas, la sombra asesina. De seguro que entonces sus plegarias hubiesen sido para pedir protección para los miembros de aquel comando. Minutos antes de la llegada del avión Hércules, los motores de los helicópteros habían sido encendidos por los pilotos y con el fin de no perder ningún segundo de tiempo, los miembros del comando los abordaron y de inmediato partieron con dirección a la frontera con Panamá, en medio de una gran cortina de polvo que cubrió a la gran mayoría de los espectadores, y solo unos cuantos pudieron ver cómo los gigantescos pájaros de metal se elevaban en un vuelo sostenido hasta alcanzar una altura considerable, y luego se alejaron en medio del ruidoso golpeteo de las aspas contra el viento hasta desaparecer a lo lejos sobre los grandes árboles. Cerca de allí, el sol y sus candentes rayos penetraban con un poco de dificultad la espesa selva, pero aún así el calor no dejaba de ser insoportable para los dos hombres y el chico, a quienes el sudor les corría muy deprisa por todo el cuerpo como un manantial. La resequedad en sus labios era clara señal de que la prisa por alcanzar algún objetivo trazado les había llevado a sacrificar algunas de las necesidades más básicas, como el agua. Eso muy a pesar de la abundancia de la misma en aquella intrincada y tupida selva. Pero el enemigo no daba tregua. También sus rostros bastante demacrados reflejaban la ausencia de tiempo para un merecido descanso y una buena cena a merced de las bondades que la naturaleza les brindaba. Sus ojos irritados parecían extrañar con gran melancolía una noche apacible de sueños interminables, y las marcas rojizas en los rostros y en la piel de los brazos hablaban por sí solas de grandes luchas contra los mosquitos que formaban nubes negras y densas alrededor de ellos. Al margen de la gran batalla que desde la noche anterior libraban contra aquel grupo guerrillero, también luchaban contra el tiempo, un enemigo aún más peligroso y traicionero,
que de momento parecía estar ganando la batalla. A juzgar por la situación y los rasgos físicos de estos tres personajes, no quedaba duda alguna que se trataba de la Sombra, César y Totis, quienes después de varios meses de burlar la más implacable de las búsquedas por parte del gobierno, sus muy efectivas fuerzas de inteligencia, el ejército con sus fuerzas especiales y también al temido Comando Élite Alfa 9, habían logrado atravesar media Colombia hasta llegar al peligroso y traicionero tapón del Darién, no sin antes haber tenido algunos mortales encuentros que solo le sirvieron a sus perseguidores para terminar de engrosar aún más la ya extensa lista de víctimas y extender a más regiones del país la ya famosa leyenda de la Sombra. Aquel lugar no era otra cosa más que una inhóspita y casi intransitable selva, que con el paso de los años había terminado por convertirse en una especie de muralla natural, haciendo las veces de frontera infranqueable entre Colombia y Panamá. Este sitio era reconocido a nivel mundial por lo peligroso y traicionero de sus ríos, la abundancia de serpientes venenosas, cocodrilos, escorpiones, arañas gigantes y un sinnúmero de peligrosísimas especies salvajes, además de la dificultad que su terreno representaba hasta para los más expertos expedicionistas. También había que agregar la infinidad de historias que se contaban de algunos cientos que intentaron cruzarlo para hacer historia, o para tener alguna anécdota que contar, pero no regresaron jamás, y sus historias, sin duda, no tendrán nunca un final, al menos no uno feliz. La Sombra lo sabía perfectamente. Durante su entrenamiento en la base militar de Tolemaida, tuvo que visitar el temible Darién como parte de un entrenamiento de campo, y allí pudo ver con sus propios ojos lo que el veneno de las serpientes les hacía a los hombres, pues un par de sus compañeros fueron mordidos por los peligrosos reptiles y murieron tras largas horas de agonía horripilante mientras el veneno recorría sus cuerpos destrozando sus tejidos internos y provocando incontenibles hemorragias. La piel se les iba poniendo de un color entre violeta y verdoso, las venas se inflamaban hasta estallar en una asquerosa mezcla de sangre y pus maloliente, por lo que sus cuerpos alcanzaron casi el doble de su tamaño, y finalmente perdieron la batalla por la vida que se les escapaba entre horrendos quejidos, casi gritos y retorcijones acompañados de espantosas sacudidas, mientras los ojos desorbitados de aquellos miserables moribundos iban en todas las direcciones, mirando sin ver, en busca de la luz que de nuevo los guiara de camino a la vida. Pero a los tres fugitivos, el destino los había dejado sin opciones para escoger, y buscaban afanosamente la manera más rápida de cruzar la frontera sin perder la vida por causa de la naturaleza, con la esperanza de que al otro lado, en el vecino país, las cosas no estuvieran del todo peor y a partir de allí poderse encaminar sin mayores contratiempos hacia su destino en Costa Rica. Sin embargo, los guerrilleros se presentaban como un obstáculo más en su ya desdichado camino. El grupo subversivo estaba conformado quizás por unos 100 hombres, todos ellos de joven edad, pero diestros en el arte del combate, de los cuales ya no quedaban más de 50. Al menos unos 7 de ellos habían perecido después de ser sorprendidos por la Sombra, quien, valiéndose de su alto nivel de entrenamiento, los esperó agazapado, inmóvil, conteniendo la respiración hasta el último segundo, antes de lanzar su mortal ataque, confundiéndose con la jungla, invisible para sus enemigos, a quienes uno a uno les fue arrebatando la vida con un filoso puñal que deslizaba sobre el cuello con la maestría de un gran cirujano, haciendo que la piel se abriera cual pétalo de rosa que se abre al sentir los primeros rayos de luz de la mañana para dejar escapar la miel roja que sustenta la vida. A otros los dejó fuera de combate después de girarles bruscamente la cabeza con un relampagueante movimiento de sus poderosos brazos, sin más ruido que el crujir de los huesos al romperse, sin alertar a los demás, que sin saber a lo que se enfrentaban, uno a uno caminaron hacia su fatal destino y fueron víctimas de una mortal emboscada. Ninguno de ellos sintió dolor alguno, o al menos no alcanzaron a percibirlo. Tampoco hubo ningún tipo de sufrimiento ni agonía, ni siquiera sintieron su presencia. Tan solo de manera repentina dejaron de percibir el aire. La vida y el tiempo se detuvieron abrupta e inexplicablemente para siempre. Llegaron a su final sin un aviso previo,
y la luz de pronto se tornó para ellos en una silenciosa y total oscuridad. Por lo menos unos 20 más habían partido de este mundo por causa de los proyectiles de su fusil M16 de largo alcance y alta precisión, el cual, en manos de un experto francotirador como la Sombra, resultó ser letal para los pobres desdichados a quienes su gran entrenamiento, los múltiples recursos que la naturaleza les brindaba para protegerse de su vista y de las balas de su rifle, no les sirvieron de mucho, porque al final sucumbieron ante la jerarquía de un cazador de vidas, un arma tan mortal que se había convertido en un peligro para quienes lo rodeaban, incluso para él mismo. Una amenaza que muchos querían eliminar cuanto antes fuera posible, sin importar el precio. Seguramente la Sombra hubiese preferido no tener que matarlos. Tal vez le hubiese gustado tan solo herirlos y luego huir. Pero pensó en que cualquier herida en medio de aquella selva tan lejana de la civilización y de cualquier centro hospitalario solo llevaría a sus enemigos a una agonía y a un gran sufrimiento, y finalmente igual morirían. Tal vez muy en el fondo consideró que matarlos de forma rápida y sin dolor era en sí un acto de compasión hacia sus oponentes. Quizás no con la misma precisión, pero sí con gran efectividad, César con su AK-47 se encargó de enviar directamente al infierno a no menos de 15 de los insurgentes que por momentos lo hicieron pensar en la derrota y en la posibilidad de perder su único tesoro, la vida. Varios de ellos tuvieron la suerte de morir de manera instantánea, mientras que otros terminaron tirados en mitad de aquella inmensa selva, retorciéndose en medio de una agonía lenta y dolorosa hasta desangrarse por completo. Sin embargo, las numerosas bajas en las filas enemigas no parecían afectar la moral del grupo insurgente, que acortaba distancia con gran rapidez, acercándose peligrosamente a los tres fugitivos, lo que hacía que la batalla aumentara en intensidad, al tiempo que el intercambio de disparos entre los dos bandos llegaba a su máximo nivel. Las balas herían el viento provocando que lanzara agónicos silbidos de dolor. Otras chocaban contra gruesos y enormes árboles guardianes de la selva y los hacían sangrar. Una sangre a veces color miel y lechosa y otras veces blanca y pegajosa. Pero aún así permanecían erguidos como testigos mudos de la mortífera batalla, mientras las explosiones de las granadas hacían que sus hojas cayeran como una lluvia verde que trataba de ocultar de los ojos del Altísimo la barbarie de los hombres. El gran tronco que le servía de trinchera a César parecía ir reduciendo su tamaño a medida que los proyectiles enemigos chocaban contra él, arrancándole grandes trozos que en ocasiones terminaban cayendo sobre la humanidad del pobre César, que aprovechaba cada vez que se levantaba a disparar para echar un vistazo a su alrededor en busca de una nueva trinchera donde refugiarse. Definitivamente la situación se tornaba complicada para César y la Sombra, ya que les quedaba poca munición para seguir haciéndole frente a tan intenso combate. Y para terminar de empeorar las cosas, la voz de Totis, que se arrastraba por el suelo para protegerse de las balas, hizo que los dos combatientes se volvieran al mismo tiempo sorprendidos por la presencia del pequeño. «Sombra», había exclamado Totis. «¿Qué haces aquí y dónde está la espada?», interrogó la Sombra un tanto molesto, no solo por el sorpresivo regreso del pequeño en medio de la peligrosa balacera, sino porque enseguida notó que efectivamente el chico no traía con él la poderosa espada. «De eso vine a hablarte. La espada está bien y en un lugar seguro, pero de repente empezó a iluminarse y a vibrar como lo ha hecho antes para alertarnos de algún peligro». Totis hizo una pausa para tomar un poco de aire que buena falta le hacía después de su esfuerzo por llegar rápido con la noticia. Luego dejó escapar el aire desde sus pulmones y continuó. «Además, me temo que no podremos continuar», concluyó de inmediato el chico, quien repentinamente se llevó ambas manos a la cabeza, como protección ante una lluvia de balas que pasaron lamentándose sobre su cabeza. «¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir con eso de que no podemos continuar?», insistió la Sombra. «Encontré un río», fue la nueva respuesta de Totis. «Eso no es nuevo. Hemos encontrado muchos en esta travesía. Lo cruzaremos nadando como los anteriores.
Además, creo que te hace falta un buen baño, chico, dijo César con una sonrisa un tanto sarcástica dibujada en su rostro y restándole importancia a los comentarios del muchacho. Tal vez esté hediondo, igual que ustedes, pero prefiero vivir con mi mal olor a convertirme en la cena de los hambrientos cocodrilos. Creo que en la barriga de esos monstruos nadie habrá de notar si estabas limpio o hediondo, agregó Totis, agazapándose junto a un árbol tras la fuerte explosión de una granada muy cerca de donde se encontraba. ¿Cocodrilos?, preguntó exaltado César, a quien la sonrisa súbitamente se le había borrado de sus labios y tenía ya dibujada en su rostro una expresión de gran preocupación. Sí, decenas de ellos, enormes, de casi 5 metros y hambrientos, respondió el pequeño, quien aprovechó el efecto que sus palabras habían causado en el ánimo de César para exagerar y agregarle una mayor dosis de drama a la situación. Totis, irrumpió la sombra de manera enérgica, y después de lanzar una rápida mirada para asegurarse de que tenía la atención de César y Totis, mirando fijamente a este último, agregó: Quiero que regreses junto al río, al lado de la espada, y quiero también que te pongas a salvo de las balas y de los cocodrilos. La sombra hizo una pequeña pausa para lanzar una mirada a su compañero y continuó diciendo: César y yo nos encargaremos de nuestros amigos los del frente, y pronto estaremos contigo para conocer a tus amigos los del río. Y algo más. La espada es por ahora tu responsabilidad. Confío en ti. No vuelvas a separarte de ella mientras esté en tu poder. No la pierdas de vista, nunca. Pero es muy pesada, protestó casi entre los dientes el chico, al tiempo que agachaba la mirada al percatarse de su ingenuo descuido. ¡Ey!, exclamó la sombra con un tono de voz más suave, haciendo que Totis lo mirara directamente a los ojos para luego agregar: Nunca, ok, ahora vete. Y con un nuevo movimiento de su cabeza le indicó a Totis que se alejara, a lo cual el jovencito accedió y rápidamente se arrastró hasta donde encontró mejor protección para ponerse en pie y desaparecer por el improvisado sendero por donde había llegado minutos antes. Los dos hombres, que habían seguido con la mirada al muchacho hasta verlo desaparecer entre la maleza, de repente se volvieron para mirarse por unos segundos el uno al otro, y antes de que entre ellos hubiera algún cruce de palabras, repentinamente, como guiado por un instinto sobrenatural, con la velocidad de un rayo, la sombra se levantó de su lugar, giró parte de su cuerpo, apoyó su mano izquierda sobre una de las raíces del árbol que lo protegía y con un movimiento brusco tomó por sorpresa a un insurgente, quien sigilosamente había logrado llegar hasta el árbol donde él se encontraba atrincherado. Su fuerza descomunal hizo que el pobre volara como una pluma por encima del tronco para terminar aprisionado bajo el pesado cuerpo de la sombra, quien de inmediato desenfundó su puñal para quitarle la vida, pero la filosa hoja de acero se detuvo a escasos centímetros del pecho de su rival, justo en el momento en el que el brazalete que llevaba puesto en su mano izquierda empezaba a brillar con gran intensidad, como si quisiera advertirle o darle alguna señal. La sombra fijó su mirada con ojos casi desorbitados en el brazalete, y mientras lo hacía, las imágenes de aquella trágica operación volvieron a su mente. Recordó a la criatura bañada en sangre en los brazos de su madre muerta, y una extraña expresión de desconcierto apareció en su rostro, al tiempo que la mano con que sostenía el puñal empezaba a temblar de manera muy notoria. La situación que mantenía a la sombra tan ocupado hizo que César comprendiera que el enemigo estaba más cerca de lo que ellos creían, por lo que sacó su cabeza por encima de su improvisada trinchera con su fusil presto a disparar, y no tardó en darse cuenta de que no estaba equivocado, pues aunque extrañamente los disparos habían cesado repentinamente, no le fue difícil observar que muy cerca de él las ramas se movían de manera casi imperceptible, como si algo o alguien se aproximara sin querer ser visto. Los estaban rodeando y pronto estarían sobre ellos, lo cual definitivamente lo obligaba a actuar con rapidez, y así lo hizo. Muy deprisa logró ubicar con su mirada a través de las ramas a un guerrillero que avanzaba con rapidez en busca de alcanzar una nueva y ventajosa posición. Pero la suerte no estaba del lado del pobre infeliz, y antes de que alcanzara su objetivo,
César accionó su rifle y una mueca de dolor se reflejó en la cara del subversivo mientras regresaba tambaleante sobre sus pasos hasta caer bruscamente en el suelo, haciendo que las ramas a su alrededor se movieran de forma violenta tras su caída. Otro guerrillero cercano a la escena respondió con varios disparos al ataque de César, quien rápidamente se ocultó tras su trinchera, no sin antes ubicar a su agresor, para nuevamente levantarse y con gran maestría ejecutar un disparo que impactó la cabeza de su oponente, que ya se disponía a disparar nuevamente. El proyectil sacudió la cabeza del hombre de manera brutal y la gorra que segundos antes cubría su cabeza salió despedida por el aire y rápidamente, en el lugar donde el proyectil perforó la piel y el cráneo, se formó un pequeño punto, al principio blanco o quizás grisáceo, que luego se fue tornando rojo, cada vez más intenso, hasta convertirse en un torrente que cubrió toda la cara del subversivo de rojo. César volvió tras la poca seguridad que le brindaba el devastado tronco para colocar un nuevo proveedor en su AK-47. Mientras lo hacía, se percató de que la sombra permanecía de espaldas hacia él, en la misma posición sobre su oponente que aún pataleaba en busca de liberarse. ¿Qué esperas? Acaba con ese maldito y ven a ayudarme. Las cosas se están poniendo feas, gritó César. La voz de su amigo hizo que la sombra regresara de sus antiguos recuerdos a la realidad para mirar fijamente al rival que tenía bajo su dominio, aprisionado con ambas rodillas y con su puñal a punto de arrebatarle la existencia. Sin embargo, no había ni el menor asomo de odio en la mirada de la sombra. Por el contrario, en sus ojos se apreciaba una chispa de dulzura mezclada con algo de tristeza. Y no era para menos. Su oponente no era más que una asustada niña de un extraño pero hermoso color de piel canela, una mezcla de sol, humedad y largas noches a la intemperie. La gorra que traía puesta había salido volando a algún lugar en el mismo instante en que la sombra la tomara prisionera y la hiciera volar, por lo que su cabellera castaña, de largos y desordenados rizos que brillaban intensamente con el poco sol que lograba penetrar la espesa jungla, cubría parte de su rostro dándole una enternecedora apariencia. Además, el uniforme que llevaba puesto lucía bastante viejo y remendado por todas partes, y era al menos 2 tallas más grande que su pequeña humanidad. La niña tenía escasos 12 años de edad, y a pesar de la opresión que la sombra ejercía sobre ella, su pecho subía y bajaba con gran agitación. De sus ojos color miel ya resbalaban un par de lágrimas y sus labios color rosa temblaban levemente, producto del pánico que infundía aquel puñal que amenazaba su corta existencia. Seguramente había sido reclutada con engaños por el grupo guerrillero, o sencillamente sustraída de su hogar y forzada a pelear en una guerra sin sentido, como todas las guerras que se ha inventado el hombre a través de la historia, en busca de poder y más poder. Guerras en las que los niños y la población más indefensa y vulnerable siempre han resultado ser las víctimas de las peores barbaries cometidas por el ser humano. Lo único cierto es que años atrás la historia de la pequeña guerrillera habría tenido un trágico final, pero la suerte parecía sonreírle, ya que con lentitud el puñal se fue retirando de su agitado pecho hasta regresar al lugar de donde segundos antes había sido sustraído con gran violencia. Para entonces ya la sombra había notado que su brazalete lentamente iba dejando de brillar. Fue ahí que mientras César mantenía a raya al enemigo, sin dejar de ejercer presión sobre la niña, la sombra se sacó su morral de la espalda, lo abrió y de él sustrajo una cuerda con la cual ató las manos de la pequeña. ¿Pero qué has? Quiso preguntar César, solo que se interrumpió a sí mismo y lo que iba a ser una pregunta se cambió por una exclamación de gran sorpresa. ¡Oh, por Dios! ¡Santo cielo! ¡Es una niña! ¡Es tan solo una niñita!, terminó diciendo cuando por fin la sombra se hizo a un lado, liberando a la pequeña de todo el peso de su cuerpo, y desde su posición, César pudo ver finalmente el aterrorizado y angelical rostro de la joven guerrillera. No te confíes, amigo. Su cerebro debió haber sido lavado y su mente contaminada con la semilla de absurdos ideales que deben haberse arraigado muy dentro de ella,
por lo que puede llegar a ser tan o más peligrosa que cualquiera de los más viejos y experimentados guerrilleros, dijo la sombra, mirando fijamente a los ojos de su amigo. Luego su mirada se volvió sobre la indefensa criatura, que aún permanecía inerte en la misma posición, y agregó: «Vivir o morir. Eso depende de ti. Si sigues mis instrucciones, vivirás. De lo contrario, tu historia será tan corta como la edad que tienes. Será una historia que nadie se molestará en leer. No tengo más opciones para ofrecerte. ¿Entendiste?», terminó preguntando de manera enérgica, fría y tosca la sombra, a lo cual la chiquilla respondió con solo un leve movimiento de su cabeza en señal de aceptación. César efectuó un par de disparos por encima del tronco, como respuesta a una ráfaga de proyectiles que el enemigo lanzó sobre ellos, y antes de lanzar un nuevo ataque, muy sorprendido por la actitud de su amigo, preguntó: «¿Qué demonios estás pensando hacer?». César se levantó y disparó 4 proyectiles, de los cuales 2 fueron a impactar la pierna y el abdomen de un guerrillero joven que intentaba cambiar a una mejor posición, y lo logró, pues solo unos segundos después perdió la batalla contra la muerte. Luego César regresó a su posición tras el tronco para esperar la respuesta de la sombra, la cual no tardó demasiado. «Lo único sensato que me dicta mi conciencia», respondió la sombra, y ante la mirada casi acusadora de César agregó: «Si la dejo ir sin su fusil, la estaré condenando a muerte. Conozco perfectamente las políticas guerrilleras y perder el arma de dotación es algo que ellos no perdonan. Eso significaría para ella convertirse en prisionera de sus propios compañeros de batalla. Será humillada y recibirá el peor de los tratos antes de ser llevada a una corte marcial, donde el veredicto será uno solo: muerte. Y finalmente, cumpliendo con el absurdo veredicto, será ejecutada sin ninguna contemplación». La sombra tuvo que hacer una pausa porque un par de granadas explotaron muy cerca de ellos, y esto lo obligó a levantarse con rapidez y, valiéndose de la protección que le brindaba el árbol, sacó una parte de su cuerpo, y de inmediato su fusil rugió. Su precisión al disparar era realmente sorprendente, y cada uno de sus proyectiles llevaba el indiscutible sello de la muerte. Por eso, solo unos segundos después, varios insurgentes caían abatidos por los disparos de la sombra, quedando a merced de la muerte, que se estaba dando un gran banquete. Luego la sombra, con pasmosa tranquilidad, se ocultó tras el árbol, clavó la mirada en su amigo César y continuó diciendo: «Y si cometo la locura de dejarla marchar con su arma, vivirá siempre en medio de una guerra que no es suya, y tarde que temprano sus manos, si no lo están ya, terminarán manchándose con sangre de inocentes, y de igual manera algún día encontrará la muerte, o peor aún, tal vez se volverá contra nosotros, y quizás la próxima vez no tengamos tanta suerte». «¿La llevaremos con nosotros?», interrogó César con un singular chillido de desagrado en su voz, pero la sombra no respondió. Tan solo levantó su mirada al cielo como si buscara algo, y así permaneció un par de segundos. «¿Qué pasa?», quiso saber César. «Calla», dijo la sombra, llevando su mano derecha empuñada y su dedo índice hasta tocar sus labios en señal de silencio. Luego, con un gesto en su rostro como el de quien ha descubierto algo, llevó la misma mano hasta media altura con su dedo índice apuntando al cielo y la hizo girar en círculos, esto para indicarle a su compañero que un helicóptero se aproximaba. De inmediato César supo lo que su compañero intentaba decirle, y efectivamente la sombra había detectado el golpetear contra el viento de las aspas de un helicóptero. Y aunque a pesar de hacer un gran esfuerzo, César no logró escuchar nada, aún así confió en su compañero y no tardó en preguntar: «¿Entonces qué haremos ahora?». «Lo único realmente viable que podemos hacer en este momento», respondió con gran serenidad la sombra, y agregó: «La espada nos está advirtiendo de un grave peligro, y algo me dice que esos helicópteros no son lo que inquieta a la espada. Presiento que lo que la inquieta no proviene de este mundo,
Así que será mejor que terminemos con esto ahora mismo, porque me temo que pronto tendremos como invitados una compañía muy desagradable y eso nos pondrá las cosas aún más difíciles. Ok, respondió César preparándose para lanzar una nueva ráfaga de fusil, pero rápidamente la sombra lo impidió. Espera, no es eso lo que tengo en mente, dijo la sombra, ante lo cual César se detuvo, frunció sus hombros y lanzó una mirada acompañada de un gesto en su rostro que le sirvió para interrogar sin palabras. Tú lleva a la niña con Totis, llévate mi rifle y también mi pistola y encárgate de que estén seguros. Yo mientras tanto aprovecharé el buen tiempo para dar un paseo nocturno, sugirió de inmediato la sombra. A pesar de que aún no era ni mediodía, César supo muy bien a qué se refería la sombra con lo del paseo nocturno. «Ey, ¿de qué hablas? Hagamos esto juntos. Será más fácil y más rápido. Además, la última vez no tuve tiempo suficiente para conocer a los invitados», gruñó un tanto molesto César, a quien la adrenalina, producto de la riesgosa situación, lo hacía lucir muy agitado y algo ansioso. «Ya los conocerás, mi amigo. Ya los conocerás. Pero este no es el momento y tampoco el lugar. No debemos olvidar por qué estamos aquí, ni perder la perspectiva de nuestra misión. No cabe duda que el momento llegará, porque es inevitable, lo sé. Y cuando eso suceda, tú estarás en primera fila como invitado de honor a la función. Te lo prometo. Ahora, vete», finalizó la sombra, y con un ligero movimiento de su cabeza, le indicó a César el camino a seguir. Sin decir más nada, de inmediato César se arrastró hasta llegar junto a la sombra. Tomó el rifle y la pistola. Posteriormente se dirigió hacia la niña, y tomándola por uno de sus brazos, la ayudó a ponerse en pie, y los dos corrieron agachados hacia un lugar seguro. «Mantén tu cabeza abajo, jovencita», le dijo César a la pequeña mientras se desplazaban lo más agachado que les era posible y lo más rápido que podían, hasta desaparecer entre la maleza, siguiendo el no muy cómodo sendero que Totis había improvisado gracias a la filosa pero pesada espada, dejando atrás el campo de batalla, pero seguidos por las varas de que de vez en cuando pasaban silbando sobre sus cabezas. La niña llevaba las manos atadas, lo que dificultaba su caminar. Sin embargo, algunos minutos después tomaron por sorpresa a Totis, quien permanecía sentado junto a la orilla de un río, cuyas aguas turbias se agitaban con violencia a causa de los gigantescos cocodrilos que abrían sus enormes y poderosas mandíbulas para pelearse entre sí, ansiosos por la presencia de Totis tan cerca de la orilla. A un lado del chico, a no más de 2 metros de distancia, clavada en la blanda tierra, estaba la poderosa espada de la sombra, cuyos destellos de luz de color violeta parecían hacerse más fuertes a medida que se hacía más evidente la proximidad de los helicópteros. «Totis, ven acá, deprisa, y trae la espada», dijo César sacando al muchacho de su profunda reflexión, quien dio un gran salto como impulsado por un resorte para quedar de pie, e instintivamente su mirada fue a parar sobre la humanidad de la pequeña prisionera. «¿Quién es ella?», preguntó Totis, dejando aflorar una expresión de asombro y desconcierto en su rostro que lucía tan mugriento como el de la chica. «No hay tiempo para presentaciones. Trae rápido la espada, o su resplandor terminará por delatarnos», respondió César, al tiempo que se quitaba su camisa con rapidez, quedándose solo con una camiseta de tirantes muy ajustada que dejaba ver que su cuerpo aún se conservaba en muy buenas condiciones. A escasos 300 metros de allí, de pie tras la raíz de un árbol, los puños de la sombra se cerraron con fuerza, y en susurro dijo: «Armadura, ven a mí y trae contigo la oscuridad». Entonces, de la nada fueron apareciendo trozos de metal que golpeaban sus piernas, brazos, espalda, pecho y cada parte de su cuerpo, adhiriéndose a él hasta cubrirlo por completo, formando la poderosa armadura de metal radiante de poder. Cerca del río,
Sin quitar por completo su mirada de la chica, Totis corrió hacia la espada y tiró de ella con fuerza hasta extraerla, y se dirigió muy deprisa hacia César, quien de inmediato se dispuso a envolverla en su camisa. Pero antes de que pudiera lograrlo, se detuvo para observar extrañado, igual que Totis y la chica, lo que comenzaba a ocurrir a su alrededor. Las miradas de los tres iban de un lugar a otro en todas las direcciones, buscando una explicación al fuerte viento que repentinamente se hizo presente en el lugar, azotándolos con vehemencia, y también a los árboles, queriendo arrancarlos de raíz. El azul del cielo de repente se hizo gris, y los pocos rayos del sol huyeron despavoridos para dar paso a un extraño manto de oscuridad que avanzaba con rapidez ante la mirada atónita de la pequeña insurgente y sus dos captores, y que en cuestión de segundos cubrió de tinieblas todo el lugar. De repente la poderosa espada empezó a vibrar fuertemente entre las manos de César, quien la sujetaba con todas sus fuerzas, pero una fuerza aún más poderosa parecía atraerla en la misma dirección en que se encontraba la sombra. Pronto César perdió la batalla contra aquella poderosa fuerza y se vio obligado a soltar la espada que ya empezaba a arrastrarlo. Una vez la liberó, la espada salió girando por el aire a gran velocidad, cortando ramas y todo lo que se atravesaba en su camino, y unos segundos después, su empuñadura fue a parar en una mano que la atrapó en el aire y la sostuvo con gran autoridad. La mano pertenecía a la sombra. La espada llegó hasta su mano casi al mismo tiempo que la oscuridad acudía a su llamado. En el próximo episodio, Rebelde y sus amigos tratan de escapar del cerco policial y del peligroso Comando Kijik, cuyos miembros, encabezados por el lobo, están dispuestos a todo con tal de capturarlos. Si te ha gustado el video, no olvides apoyarme con un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio del Guardián de las Llaves del Cielo. Como siempre, muchas gracias por tu visita. Hasta pronto.